Una casa dividida entre sí misma no puede permanecer. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto, además de tener un gran sentido espiritual, tienen un gran sentido de lógica. Y es que nadie discute hoy que la división entre colombianos ha generado un retroceso en las grandes empresas que hemos abordado o que hemos pretendido abordar como país. Una muestra de lo que podemos hacer nosotros juntos es, por ejemplo, la empresa que emprendió el país contra el narcotráfico de Pablo Escobar a finales de los 80 y principios de los 90. Óigase pues, ciudadanos comunes y corrientes que no habiendo sido corrompidos por ese monstruo, se dieron a la tarea. Industriales, sectores de opinión, de la academia, del periodismo, de la justicia, de la política, en sus distintas corrientes, del gobierno, algunos de la iglesia, mejor dicho, todo el mundo en este país, a una sola voz, condenaba el flagelo del narcotráfico y el terrorismo que Pablo Escobar introdujo a nuestro país y que sabemos partió la historia de Colombia en dos. En ese tiempo, como saben y sabemos los que nos interesa la historia o los que están por ahí viendo novelas recientes y regularmente contadas, cada bombazo que este señor provocaba, cada bombazo que este señor le propinaba a civiles inocentes, venía siempre seguido de un ofrecimiento de negociación. Cada acción sicarial o cada acción terrorista estaba siempre acompañada de una oferta de entrega bajo sus condiciones. Pese a esto, yo no recuerdo en esos tiempos a ningún grupo de izquierda o de derecha diciendo por ahí que había que escuchar al cartel de Medellín o que había que negociar o que había que ceder por la paz. Mucho menos a los sectores políticos y de opinión, a ninguno de la academia ni de la justicia. Nadie en ese tiempo, de ningún sector de Colombia, daba un peso por Pablo Escobar Gaviria. Nadie daba un peso por el cartel de Medellín. Todo lo contrario, óigase bien, parece que en esa ocasión todo el mundo estaba de acuerdo en que esa amenaza que representaba ese cartel para la seguridad nacional había que erradicarla. Y por eso todos con un unánime silencio vieron uno a uno caer abatidos a los miembros del cartel. Y todo el mundo absolutamente complacido. Así lo nieguen, así les dé pena, que no les dé pena, que es que había motivo para estar contentos. Todo el mundo estaba complacido y con la esperanza de que acabando con ese cartel vendrían unos tiempos mejores para Colombia. ¿Y qué cosas? En ese tiempo a ninguno de los sectores del país, a esos que tanto critican hoy que también estaban en ese tiempo, a ninguno le importaba si el que mataba a un sicario o colaborador de Pablo Escobar era de los Pepes, o era del bloque de búsqueda, o era del cartel de Cali, o nada. Lo importante era terminar con la amenaza terrorista y el narcotráfico en Colombia. Gracias a eso, gracias a esa armonía silenciosa, como yo le llamo, donde nadie se atravesaba, donde nadie criticaba, donde lo que se estaba haciendo la gente entendía que había que hacerlo, gracias a esa armonía silenciosa pero muy activa entre los distintos sectores del país y muy a su modo que colaboraron, gracias a ese rechazo unánime que todas las instituciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, le manifestaron a ese cartel, gracias a eso y a esos otros sectores sociales que le dieron la espalda a Pablo Escobar y sus secuaces, fue que se logró acabar en ese tiempo con el cartel de Medellín. O sea, gracias a un respaldo popular y a un sentir unánime de las instituciones y de la sociedad de que el narcotráfico y el terrorismo estaban destruyendo a Colombia. Entonces, hubiesen seguido con el resto de los carteles, hubiésemos podido acabar de una vez por todas con esa plaga en todo el país, si no fuese por lo pusilánime de los gobiernos que les tocó ese periodo y los que le siguieron hasta el 2002, que habiendo devorado ya a la mitad del poder del narcotráfico en Colombia, se dedicaron algunos fue a financiar campañas presidenciales con plata de otros carteles, otros a dejar crecer la delincuencia, a dejar crecer ese monstruo por otros sectores, por otras vertientes, a intentar otros al estilo de nuestro presidente actual, pasar a la historia como los grandes pacificadores, negociando con terroristas que ya estaban dedicados a ese negocio también, y bueno, ya todos sabemos en qué terminó esa historia. Lo mismo también podríamos decir, por ejemplo, cuando en el 2002 el pueblo colombiano, la gran mayoría del pueblo colombiano decidió decirle a esos nuevos carteles comunistas que no los querían más en el país, y comenzó un proceso donde después de 8 años teníamos devorada más de la mitad de esa amenaza narcoterrorista y comunista en el país. Pero ¿qué pasó? Algo pasó después del 2010, que ya esos detalles ustedes los conocen de pronto mejor que yo. Este recuento es importante hacerlo, ¿por qué? Porque si lo miramos, realmente no existe mayor diferencia entre ese cartel de Medellín y el cartel del Alfar y el ELN de hoy. ¿O cuál es la diferencia? Yo pregunto, a ver, ambos creían que iban a ser la solución de Colombia, ambos buscaron poder político, ambos decían representar al pueblo, ambos cometieron las mismas atrocidades, pero vemos qué paradoja. Pasaron los años y las cosas siguieron exactamente lo mismo, pero algo cambió. ¿Qué cambió? El pensamiento, la unanimidad de pensamiento de instituciones que se habían propuesto acabar con una amenaza para el país. De pronto ya eso no era así, ya de pronto no se pensaba así. Ahora
Ahora, por el contrario, la justicia se dedicó fue a perseguir a la fuerza pública, el presidente a marchar al lado de milicianos activos del terrorismo, la fiscalía a decir que no los va a investigar y al contrario que deben llegar al Congreso, el legislativo a seguirle la corriente al que más bulla haga con tal de asegurarse otro periodo en el Congreso y así sucesivamente. Algunos sectores sociales idiotizados también a aplaudir y a hablar de lo que no entienden. Y nosotros a decirle, nosotros como otro sector que somos, a decirle a esos idiotas útiles que no hagan, que despierten, que miren las cosas como son. Y así sucesivamente cada quien cogió por su lado y ahí lo tenemos, una amenaza a la seguridad nacional cogiendo fuerza, no gracias a su aparato criminal, sino a unas instituciones divididas entre los que recogen y los que desparraman. Y como antes he dicho, a los que me preguntan por qué no hemos podido acabar con la guerrilla en este país, yo les respondo y les vuelvo a responder. No es que ellos sean muy fuertes, sino que tenemos un gobierno débil que implementa políticas que les hacen fuertes. Y así, obviamente, no se puede. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.